gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de los 11 capítulos del Génesis, que seguramente lo vamos a tocar muy por encima de la superficie, ya que quiero hacer una simple reflexión sobre lo que acontece en cada uno de estos eventos y relacionarlo con el mito y la leyenda. Primero, tenemos que entender de que los 11 capítulos, desde Génesis 1 hasta Génesis 11, que sería el último relato de la Torre de Babel, tienen una semejanza a características propias, por ejemplo, de textos literarios como el mito y la leyenda. Pero muchas veces, cuando digo esto de que la Biblia contiene textos mitológicos, algunos cristianos, ¡pum!, prenden esas lamparitas o esa alarma, ¿no? Esa alarma roja que dice danger, danger. El mito no es una mentira. El mito es un texto literario que trata de explicar verdades espirituales. Por eso, la propiedad de este relato tiene como objetivo transmitirse de generación en generación. Tiene seres espirituales, sobrenaturales, eventos mágicos, personajes históricos como imaginarios. Se transmite como una verdad indiscutible a través de los años. Es más, se llegan a ser sacralizados estos textos a tal punto de que rige la moralidad de ciertas culturas, ¿no? De un determinado lugar. Otra característica que tienen los mitos, por ejemplo, el texto forja la identidad de esa nación. Trata de responder preguntas acerca del origen del hombre, del origen de Dios, del origen del universo, con estos relatos. La Biblia nunca quiso ser un libro, por ejemplo, científico, o nunca quiso ser un libro histórico, porque ese no es el fin de la Biblia. Hay muchos predicadores, hay muchas personas que tratan de explicar la Biblia y que la relacionan directamente con hallazgos científicos. Tratamos de encajar la Biblia con eventos científicos para que la Biblia no pierda relevancia. Pero ese no es el fin de la Biblia, porque los autores de dichos textos, que después fueron sacralizados, no pensaban en un futuro o no tenían suficiente conocimiento académico o científico o histórico para redactar esos textos y, no sé, 1000 años después la ciencia dice, sí, ok, está todo bien, vamos con vos, Biblia, ¿no? No va por ese lado. Me gusta la definición que da Eduardo Arens, por si no lo conocen, es un exégeta católico y también es un teólogo, o sea, escribió muchísimos libros, un alemán que habla muy bien el español, nacionalizado peruano, si no me equivoco, sí, peruano. Él dice en su libro, la Biblia son escritos de experiencias vividas en base a la fe. Entonces, Israel tenía un Dios, ¿no? Después seguramente se va a discutir de que Israel no tenía un solo Dios, tenía varios dioses porque era politeísta en un principio. Bueno, eso es otro cantar. Pero Israel siempre quiso ser una nación monoteísta y a través de esa deidad tratar de expresar todos sus textos sagrados hacia esa autoridad y cómo ellos interpretaban la cosmovisión que ellos tenían según el tiempo que les tocaba vivir, ¿no? De redactar las vivencias que ellos tuvieron a lo largo de los años y cómo Dios hablaba a través de esa experiencia y cómo puede servir para las futuras generaciones esos textos. Recordemos que todos los seres humanos tenemos de alguna manera preguntas existenciales que tenemos que responder. Les pasó a David, le pasó a Abraham, le pasó a tantos personajes, a Jesucristo seguramente, al Jesús histórico. El Jesucristo es el relato teológico de Pablo, ¿no? A los discípulos de Jesús tuvieron preguntas y más preguntas y más preguntas, ¿no? Creo que es parte del ser humano preguntarse muchas cosas. Más allá de todo eso, quiero hacer un pequeño análisis, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la creación del universo, hay 2 capítulos que hablan de diferentes maneras de la creación del mundo. No solamente eso, sino que el Dios de cada uno de estos capítulos tienen características diferentes. Eso es lo que vamos a ver ahora. No tiene nada que ver con el sentido de que el capítulo 2 es la extensión del capítulo 1. No va por ese lado. Según la tradición,
algunos judíos dicen de que el capítulo 2 pudiera haber sido el capítulo número 1, y el capítulo 1 podría haber sido el capítulo número 2 porque se crearon en distintas etapas o en distintos tiempos, ¿no? En distintos años. Se dan cuenta por el tema de la redacción, cómo está redactado el texto, que ahora lo vamos a ver. En el capítulo 1 tenemos a un Dios que crea de la materia ya existente, crea a los seres vivos y al ser humano. Pero vemos a un Dios distante, a un Dios que está en otra esfera, que con sus palabras Él empieza a crear cosas. Y sea la luz, y se hizo la luz, y sean los animales, y se hizo los animales, y etcétera, etcétera. Siempre Dios, ustedes van a ver esa característica en el capítulo 1, que Dios está siempre comunicando desde arriba, ¿no? Te da esa perspectiva de que Dios está comunicando desde una nube o desde un lugar lejano, y con sus palabras trata de crear las cosas que hoy existen, ¿no? En cambio, en el capítulo 2 vemos a un Dios más artesanal, más que camina con el ser humano ahí a la par. Vemos a un Dios que forma a Adán desde el barro, ¿no? Y eso puede asimilarse mucho al texto de Jeremías 18, del 1 al 6. En el cual Dios le dice: ve a la casa del alfarero y te mostraré cómo estoy trabajando con Israel. Y va a la casa del alfarero y ve cómo arma una vasija, estuvo imperfecta, la rompe, vuelve a armar, ¿no? En ese sentido, el capítulo 2 del Génesis muestran a Dios como un artesano, claro, como un alfarero, formando al hombre del barro y después dándole aliento de vida. También vemos a un Dios como sastre, ¿no? Que le forma las vestimentas a Adán y a Eva. Cuando ellos desobedecieron a Dios, se cubren con hojas o con alguna planta, y Dios genera vestimenta a través de pieles de animales y se la entrega a Adán y a Eva y los expulsa del jardín. Ahí vemos también a un Dios que forma, ¿no? Del cuero de los animales forma la vestimenta para sus criaturas, ¿no? Que Él ama tanto, sería Adán y Eva. Y también vemos a un Dios jardinero, porque dice en el capítulo 2 que Él empieza a plantar, ¿no? Las plantas que luego surgen en el jardín del Edén. Entonces, el capítulo 2 vemos a un Dios más llano, que trabaja en la superficie, que está ahí, ¿no? Que se ensucia las manos, que forma al hombre. Es el que empieza a coser ropa para sus criaturas más preciadas, que sería el ser humano. Y vemos a un Dios jardinero, ¿no? Que planta y siempre trabaja con este tema de la tierra.